El lunes la temperatura comienza a subir. El martes, tras el calor del día, la noche, la oscuridad, es sofocante, inmóvil, oprimente. Apenas ha entrado en la casa cuando Byron siente que las aletas de su nariz se distienden con el denso olor a rancio de aquella casa mal cuidada por un hombre. Y cuando Hightower se le acerca, el olor a carne grasa y mal lavada y a ropa sucia, el olor del abandono sedentario, del exceso de carne estática insuficientemente bañada, resulta casi insoportable. Byron, al entrar, piensa lo que ya ha pensado antes. Está en su derecho. Este no es mi modo de vivir, sino el suyo. Está en su derecho. Y recuerda que cierto día había creído encontrar la respuesta, como por inspiración, por adivinación. Es el olor de la santidad. Es natural que nos parezca desagradable a los que somos malos, a los que estamos manchados por el pecado. Otra vez están sentados frente a frente en el cuarto de trabajo de Hightower. La mesa y la lámpara les separan. Byron está sentado de nuevo en la silla dura. Agacha la cabeza, inmóvil. Su voz es sobria, inflexible. La voz de un hombre que dice algo desagradable e increíble. Voy a buscar otro sitio para ella. Un sitio donde esté menos a la vista, donde pueda... Hightower observa su rostro inclinado. ¿Para qué hacerla cambiar si se encuentra bien donde está? ¿Con una mujer cerca para caso de necesidad? Byron no responde. Sigue sentado, inmóvil, con la cabeza baja. Al mirarle, Hightower piensa: es que suceden muchas cosas, demasiadas cosas, eso es. El hombre realiza, engendra más de lo que puede o de lo que debería soportar. Así es como descubre que puede soportarlo todo, eso es. Eso es lo terrible, el hecho de que pueda soportarlo todo, todo. Observa a Byron. ¿Se va a salir de allí solamente por causa de la señora Baird? Byron sigue sin levantar la cabeza. Sigue hablando con el mismo tono, quedo, tenaz. Necesita un lugar donde pueda sentirse casi como en su casa. Ya le falta poco tiempo. Y en una pensión donde casi todos son hombres, una habitación tranquila para cuando llegue el momento, sin un pasillo lleno de tratantes de ganado ni de jurados del tribunal. Comprendo, dijo Hightower, y miró el rostro de Byron. ¿Y usted quiere que la albergue aquí? Byron trató de hablar, pero el otro continuó con su voz fría y uniforme. Es imposible, Byron. Si hubiera otra mujer aquí en la casa, es una lástima. Con todas estas habitaciones y esta tranquilidad. Y pienso en ella, créame, no en mí. Me importa muy poco lo que dirían, lo que pensarían. No es eso lo que quiero. Byron no levanta los ojos, sabe que el otro le está observando. Y piensa, él sabe muy bien, además, que no es eso lo que quiero decir, lo sabe. Ha dicho eso porque sí, por decir algo. Yo sé lo que piensa. Cree que me lo esperaba. Después de todo, no hay razón para que piense de modo diferente a los demás, aunque se trate de mí. Me parece que deberías saberlo. Tal vez lo sabe. Pero Byron no levanta los ojos para ver. Con la cabeza baja continúa hablando con la misma voz sorda, monocorde, mientras que al otro lado de la mesa, Hightower, sentado un poco más que erguido en su sillón, mira el rostro demacrado del hombre que tiene enfrente, el rostro curtido por la intemperie, agotado por el trabajo. No quiero mezclarle en esto. Al fin y al cabo no es cosa que le importe, ni siquiera ha visto a esa mujer. Y no creo que la vea nunca. Solo había pensado que
Quizás su voz se detiene. Al otro lado de la mesa el pastor inflexible le mira. Espera sin ayudarle. Cuando se trata de no obrar, un hombre solo necesita su propio consejo. Pero cuando se trata de obrar, creo que debe pedir todos los consejos que pueda. Pero no quiero mezclarle a usted en esto. No quiero que se preocupe por ello. Lo sé muy bien, dice Hightower, y observa el rostro inclinado. Yo ya no pertenezco al mundo de los vivos, piensa. Por eso es inútil que trate de intervenir, de mezclarme en el asunto. Byron no me entendería, como tampoco me entendería cualquier otro hombre, cualquier otra mujer, o cualquier otro niño. No me prestarían atención si intentase volver a ocupar mi sitio en la vida. Pero usted me dijo que la mujer sabe que él está aquí. Sí, dice Byron pensativamente. Allí, en el aserradero. Me sentía seguro, creía que no se podía presentar la ocasión de hacer daño a nadie. Y en cuanto ella llegó, le conté toda la historia. No es eso lo que quiero decir. Usted mismo en aquel momento no lo sabía. Quiero decir todo lo demás. Él y ese... Hace ya 3 días. Ella debe de saberlo. Se lo haya dicho usted o no, debe de haberlo oído contar. Christmas. Byron sigue sin levantar la vista. No le he dicho nada más desde que ella mencionó la pequeña cicatriz blanca cerca de la boca. Mientras la llevaba por la ciudad, tuve miedo de que me preguntase. Procuré encontrar algo que contar para impedir que me hiciese más preguntas. Pero siempre he creído que ella sabía, que aunque yo trataba de impedir que descubriera que no solo había huido dejándola embarazada, sino que había cambiado de nombre para que no la encontrase, y que ahora, al encontrarle, lo que encontraba era un contrabandista de alcohol. Ella ya sabía que era un holgazán. Y Byron, en una especie de ensueño pensativo, agrega: Ni siquiera tuve necesidad de ocultárselo, de mentir para suavizar las cosas. Era como si ella ya supiese de antemano lo que le iba a decir, la mentira que le iba a decir, como si yo hubiese pensado en ello por su cuenta y no me creyese de antemano, antes incluso de que yo hablase. Pero la parte de ella que sabía la verdad, a esa parte nunca habría podido engañarla. Byron tantea las palabras. El hombre inflexible que está detrás de la mesa no intenta ayudarle. Es como si ella estuviera hecha de 2 partes. Una de esas partes sabe que Brown es un granuja, pero la otra cree que cuando un hombre y una mujer van a tener un hijo, el Señor cuidará de que los dos estén juntos cuando llegue el momento, como si Dios vigilase a las mujeres para protegerlas de los hombres. Y si el Señor no considera conveniente hacer que las 2 partes se reúnan y se equilibren, yo tampoco podría hacerlo. ¡Absurdo!, dice Hightower, y mira por encima de la mesa a Byron, quieto, obstinado, con rostro ascético. El rostro del ermitaño que ha vivido mucho tiempo en un desierto donde soplan las ráfagas de arena. Lo que esa mujer debe hacer es una cosa, una sola cosa: volver a Alabama, a su familia. Yo creo que no, dice Byron. Lo dice bruscamente, con una decisión súbita, como si hiciese mucho tiempo que esperaba aquel momento. No tendrá necesidad de hacerlo. Creo que no tendrá necesidad de hacerlo. No levanta los ojos, pero siente que el otro le mira. ¿Es que Brown sabe que ella está en Jefferson? Durante un instante Byron esboza casi una sonrisa, su labio se arremanga, un leve movimiento, casi una sombra, sin alegría. Está demasiado ocupado. Corre detrás de esos $1000.
Resulta divertido verle. Es como un hombre que, incapaz de tocar una melodía, sopla muy fuerte en una trompeta con la esperanza de que dentro de unos minutos aquello se convertirá en música. Cruza la plaza cada 12 o 15 horas con las manos esposadas cuando lo cierto es que no conseguirían que se escapara aunque le echasen detrás los perros. Ha pasado la noche del sábado en el calabozo y no ha cesado de repetir que querían impedirle que cobrase los $1000, tratando de probar que había ayudado a Christmas a cometer el asesinato. Hasta que Buck Conner tuvo que ir a su calabozo y decirle que le iba a amordazar si no se callaba y dejaba dormir a los demás presos. Entonces se cayó como un muerto. Y el domingo, cuando salían con los perros, Brown organizó tal escándalo que tuvieron que sacarle y llevarle con ellos. Pero los perros no querían hacer nada. Y Brown gritaba y maldecía a los perros y quería pegarles porque no encontraban la pista. Y seguía repitiendo que era él quien había denunciado a Christmas y que solo quería una cosa: justicia. Hasta que el sheriff le llamó aparte y le habló. No se sabe lo que el sheriff le dijo. Tal vez le amenazó con encerrarle de nuevo en el calabozo y con no llevarle con ellos la próxima vez. El caso es que se calmó y continuaron la búsqueda. No volvieron a la ciudad hasta el lunes por la noche. Brown estaba muy tranquilo entonces. Quizás estaba cansado. Hacía tiempo que no había dormido y al parecer corría tanto con los perros que el sheriff tuvo que amenazarle con hacer que uno de sus agentes le pusiera las esposas con el fin de contenerle y de permitir a los perros que olfateasen algo que no fuese él. El sábado por la noche, cuando le encerraron, ya necesitaba un afeitado. Y ahora lo necesitaba mucho más. Supongo que tenía más aspecto de asesino que el propio Christmas. Y Brown maldecía ahora a Christmas como si Christmas se escondiera por pura maldad, para mofarse de él e impedir que recibiera los $1000 de la recompensa. Y le llevaron a la cárcel y le tuvieron encerrado toda la noche. Y esta mañana le han sacado y se han ido con los perros a buscar una nueva pista. Parece ser que se le oyó gritar y hablar durante mucho tiempo después que se alejaron de la ciudad. Y dice que ella no sabe nada de eso. Dice que se lo ha ocultado. ¿Prefiere usted que la muchacha le crea a un bribón? No un idiota, ¿verdad? La cara de Byron ha recobrado su quietud, ya no sonríe, está llena de una expresión muy sobria. No lo sé. El domingo pasado, la noche en que vine a hablar con usted, volví a casa. Creía que la iba a encontrar dormida, pero todavía estaba sentada en el salón. Y me dijo, ¿qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Yo no la miraba y sentía que ella me miraba a mí. Le dije que era un negro que había asesinado a una blanca. Esta vez no le mentí, porque casi sin pensarlo agregué, y que ha prendido fuego a la casa. Y ya era demasiado tarde. Cuando le había mostrado el humo, le había hablado de los dos tipos que vivían allí, Christmas y Brown. Y sentí que ella me miraba como me mira usted ahora, y me dijo, ¿cómo se llama el negro? Se diría que Dios dispone que ellas averigüen lo que necesitan saber en las mentiras de los hombres, sin necesidad de preguntar, y que no averigüen lo que no quieren saber, aunque uno ni siquiera se da cuenta de que no lo han averiguado. Por eso no sé lo que ella sabe y lo que ella ignora. Solo sé que le he ocultado que el que ha denunciado al asesino es el hombre a quien ella busca, y que ahora está en la cárcel cuando no sale a perseguir con los perros al hombre que la había albergado y que era su amigo. Esto no se lo he dicho. ¿Y qué hará usted ahora? ¿A dónde quiere ir ella? Ella quiere ir a donde esté él y esperarle. Le he dicho que estaba fuera de la ciudad,
que ha ido a arreglar unos asuntos que le ha encargado el sheriff. Así que no le he mentido del todo. Ella ya me había preguntado dónde vivía Brown y yo se lo había dicho. Y me dijo que era allí donde tenía que ir a esperarle, puesto que era su casa. Y dijo que eso era lo que a él le gustaría que hiciese. No pude decirle lo contrario, que aquella cabaña era el último lugar del mundo donde él querría verla. Y ella quería ir la misma tarde, en cuanto yo regresara del aserradero. Había anudado su atillo y se había puesto su capellina y me esperaba para que la llevase a casa de Brown. Hubiese ido yo sola, me dijo, pero no estaba muy segura del camino. Y yo dije, sí, pero que hoy era demasiado tarde y que iríamos mañana. Y ella dijo, nos queda todavía 1 hora antes de que sea de noche. Son 2 millas, ¿verdad? Le dije que esperáramos un poco, que tenía que informarme. ¿Informarse de qué? ¿No es la casa de Lucas? Y yo podía sentir cómo me observaba y dijo, ¿creía usted que me había dicho que era allí donde vivía Lucas? Y ella me observaba y dijo, ¿quién es ese pastor a quien le habla de mí todo el tiempo? ¿Y la va a dejar que vaya a vivir allí? Quizás fuese lo mejor. Allí estaría tranquila y más lejos de todas las habladurías mientras dure el asunto. O dicho de otro modo, que ella tiene esa idea y que usted no va a detenerla, que usted no quiere detenerla. Byron no alza los ojos. Después de todo, es su casa. Brown no tendrá nunca más hogar que ese. Y Brown es su... allá, lejos, sola y con un niño a punto de nacer. Las casas más próximas, cabañas de negros a más de 500 metros. Hightower observa el rostro de Byron. Ya he pensado en eso. Hay algunos medios, algunas cosas que se podrían hacer. ¿Qué cosas? ¿Qué puede usted hacer para protegerla? Byron tarda en responder. No levanta los ojos. Cuando habla, lo hace con una voz obstinada. Hay cosas que un hombre puede hacer a escondidas sin que sean malas, reverendo. Importa poco lo que la gente piense. No creo que usted pueda hacer nada malo, Byron, aunque podría pensarlo la gente. Pero ¿tiene usted la pretensión de decirme exactamente qué proporción del mal hay en la apariencia del mal? ¿Dónde se detiene el mal entre la acción y la apariencia? No, dice Byron, y se mueve levemente. Habla como si él también se despertase. Espero que no. Creo que trato de hacer lo mejor que se puede hacer, según mis propias luces. He aquí la primera mentira que me ha dicho, piensa Hightower. La primera mentira que ha dicho a alguien, hombre o mujer, y tal vez a sí mismo. Mira por encima de la mesa el rostro obstinado, huraño y sobrio que todavía no le ha mirado. Pero quizás no sea ni una mentira, puesto que él no sabe que lo es. Y habla ahora con una especie de falsa brusquedad que es desmentida por sus carrillos flácidos y por sus ojos oscuros y cavernosos. Muy bien, ya está arreglado. La lleva usted allí, a la casa donde él vive, y se ocupa de que esté cómodamente instalada y de que nadie la moleste hasta que todo haya acabado. Y después le dice a ese hombre, a Borcho Brown, que ella está allí. Y Brown escapará, dice Byron. No ha levantado los ojos, pero parece que le invade una ola de exaltación, de triunfo. No puede dominarla, ocultarla. Es demasiado tarde para intentarlo. Por el momento no intenta dominarla,
Se ha vuelto también en su silla y mira por primera vez al pastor con un rostro confiado, audaz y desbordante. Hightower sostiene su mirada sin pestañear. ¿Es eso lo que usted querría que hiciese?, dice Hightower. Están sentados debajo de la lámpara. El cálido silencio de la noche sofocante entra por la ventana abierta. Piense en lo que hace, Byron. Intenta usted interponerse entre el marido y la mujer. Byron se ha recobrado, ya no tiene una expresión triunfante, pero mira fijamente al viejo. Quizás ha tratado también de dominar la voz, pero no lo ha logrado todavía. Todavía no son marido y mujer, dice. ¿Cree ella eso? ¿Cree usted que ella diría eso? Se miran. Ah, Byron, ¿qué son unas cuantas palabras murmuradas torpemente delante de Dios frente a la tenacidad de una mujer? ¿Qué son frente a ese niño? Bueno, quizás no se escape si cobra esa recompensa. Es probable que con esos $1000 se emborrache lo bastante para hacer cualquier cosa, hasta para casarse. Ah, Byron. Entonces, ¿qué cree usted que debo hacer? ¿Qué me aconseja usted? Que se vaya, que deje Jefferson. Se miran. No, dice Hightower. Usted no necesita que yo le ayude. Le está ayudando a alguien mucho más fuerte que yo. Byron se queda callado un momento. Se miran fijamente. ¿Quién me está ayudando? ¡El diablo!, dice Hightower. Y el diablo se ocupa de él también, piensa Hightower. Va camino de su casa con el cestillo de la compra colgado del brazo. De él también. Piensa sin dejar de caminar. Hace calor. Está en mangas de camisa. Sus piernas parecen más finas embutidas en el pantalón negro. Sus hombros y sus brazos son enjutos, descarnados, y su vientre enorme bambolea a su monstruosa obesidad. Su camisa es blanca pero ajada. El cuello está sucio, lo mismo que la corbata de linón blanco, torpemente anudada. Y hace 2 o 3 días que no se ha afeitado. Su panamá está sucio y por debajo de él aparecen los bordes de un sucio pañuelo colocado entre el sombrero y el cráneo para combatir el calor. Ha ido a la ciudad, como suele hacerlo 2 veces por semana, para hacer sus compras. Desmadejado, informe, con su bata gris, sus ojos ocultos tras los cristales ahumados, sus manos ribeteadas y el acre olor de carne sedentaria y mal lavada, ha entrado en el almacén oloroso y atestado, el único almacén de que es cliente, y ha pagado al contado todas sus compras. Al fin han encontrado la pista de ese negro, dice el propietario. ¿Ese negro?, dice Hightower. Se queda inmóvil en el momento de guardar en el bolsillo las monedas que acaban de devolverle. Ese hombre, el asesino. Siempre dije que había algo raro en él, que no era blanco, que tenía algo de extraño. Pero a la gente no se le puede decir nada hasta que... ¿Han encontrado la pista?, dice Hightower. Claro que la han encontrado. A ese idiota ni siquiera se le ocurrió salir del condado. El sheriff ha telefoneado a toda la región y el maldito hijo de... estaba aquí, delante de sus narices. Y le han... Hightower se inclina sobre el mostrador por encima de su cesto repleto. La arista del mostrador que Hightower puede sentir en su vientre le produce una sensación de solidez y de estabilidad. Más bien le parece que es la tierra la que oscila lentamente, la que se prepara para moverse. Después le parece que el mostrador oscila poco a poco, como algo que uno va soltando gradualmente, sin apresuramiento y con mucha habilidad. Pues la vista se engaña allí,
Cree que los sucios anaqueles con sus latas de conserva, moteadas de cagadas de mosca, y el comerciante mismo detrás del mostrador no se han movido. Sensación ofensiva, equívoca. Y Hightower piensa, no, he comprado la inmunidad. He pagado. Todavía no le han cogido, dice el comerciante, pero no tardarán en hacerlo. Esta mañana al amanecer el sheriff ha llevado a los perros a la iglesia. No llevan más de 6 horas de retraso y pensar que ese pobre imbécil no ha tenido inteligencia para... Si no hubiese otras pruebas, esa bastaría para demostrar que es un negro. Y luego el comerciante dice, ¿esto es todo por hoy? ¿Cómo? Dice Hightower. ¿Cómo? ¿Que si no necesita usted algo más? No, ya está. Y entonces comienza a hurgar en su bolsillo mientras el comerciante le observa. Su mano aparece, vacilante. Se abate sobre el mostrador, desparrama las monedas. El comerciante detiene 3 que están a punto de caer al suelo. ¿Para qué ese dinero?, dice el comerciante. Para los... La mano de Hightower palpa el cesto. Para... Ya me ha pagado usted. El comerciante observa con curiosidad. Esto es su cambio. Acabo de dárselo. El cambio de su dólar. Ah, sí, dice Hightower. Sí, solo quería... El comerciante recoge las monedas, se las entrega. Cuando la mano de su cliente toca la suya, la siente fría como el hielo. Es este calor, dice el comerciante. Agota a cualquiera. ¿Quiere descansar aquí un poco antes de volver a casa? Pero al parecer Hightower no le oye. Se dirige ya hacia la puerta, seguido por la mirada del comerciante. Cruza la puerta y sale a la calle con su cesto colgado del brazo. Camina rígido, cauteloso, como quien camina sobre hielo. Hace mucho calor. Un vaho cálido asciende del asfalto y envuelve los familiares edificios de la plaza en una especie de halo, en un claroscuro vivo, palpitante. Alguien le habla al pasar. Ni siquiera lo advierte. Camina pensando y él también. Anda más deprisa ahora y llega sofocado a la esquina de la callejuela muerta y vacía, donde se encuentra su casa muerta y vacía. Es el calor, le repite la superficie de su cerebro. Y sin embargo, hasta en la calle tranquila, donde ya casi nadie se detiene para mirar, para recordar el rótulo tan cerca de su casa, de su santuario, Hightower oye que desde las profundidades de su cerebro llegan aquellas palabras engañosas, calmantes. No, he comprado la inmunidad. Ahora son como palabras pronunciadas en voz alta. Palabras reiteradas, pacientes, justificativas. He pagado por ello. No he regateado el precio. Nadie me lo podrá reprochar. Todo lo que yo quería era paz. Y la pagué sin regatear. La calle tiembla, parece flotar. Hightower está sudando. Pero ahora hasta el calor de mediodía le da una impresión de frescor. Y después el sudor, el calor, el espejismo, todo se precipita, se funde en una finalidad que destruye toda lógica, toda justificación, como los destruiría el fuego. No quiero. Cuando al caer la noche, sentado ante la ventana de su escritorio, ve a Byron entrar en la luz del farol y salir de ella. Se incorpora súbitamente en su silla, y no porque le sorprenda ver a Byron a esa hora. Al principio, cuando reconoce la silueta, piensa, ya sabía yo que vendría esta noche. No está en su naturaleza soportar la apariencia del mal. Y mientras piensa esto, se sobresalta, se incorpora. Después de haber reconocido la silueta que se acerca a plena luz, cree por un momento que se ha equivocado. Sin embargo, sabe que no se equivoca, que no puede ser nadie más que Byron,
puesto que ya ha franqueado la verja del jardín. Hay un gran cambio en Byron. Se advierte en su aspecto, en su modo de andar. Inclinado hacia adelante, Hightower se dice a sí mismo, como si hubiese conocido de pronto el orgullo o la desconfianza. Byron camina con la cabeza levantada, camina erguido y con rápido paso. De repente Hightower dice casi en voz alta, «Ha hecho algo, ha empezado a actuar». Hace chasquear la lengua, inclinado en la ventana oscura, con los ojos clavados en la figura, que atravesando rápidamente el rectángulo de la ventana, se adelanta hacia el porche, hacia la entrada de la casa donde Hightower, un minuto después, oye sus pasos y su llamada. No se ofreció a contármelo, piensa. Le habría escuchado, le habría dejado pensar en voz alta delante de mí. Cruza la habitación, se detiene junto a la mesa para encender la lámpara y va hacia la puerta de entrada. «Soy yo, reverendo», dice Byron. «Ya la había reconocido», dice Hightower, aunque esta vez no haya tropezado en el escalón. «Ya ha venido usted a esta casa algún domingo por la noche, pero hasta hoy Byron no había entrado nunca sin tropezar en el escalón. Es la nota que habitualmente acompaña la llegada de Byron, una actitud un poco superior, en la que la ligereza se alía con la cordialidad para hacer que el visitante se sienta cómodo. Y por parte del visitante, una lenta desconfianza campesina, que es una forma de la cortesía. A veces Hightower tiene la sensación de atraer a Byron a la casa simplemente con un soplo de aire cuerdamente aplicado, como si Byron llevase una vela. Pero esta vez, Byron ha entrado antes que Hightower haya podido terminar su frase. Ha entrado enseguida, con ese talante nuevo, a medio camino entre la seguridad y la desconfianza. Y estoy seguro de que habrá notado que prefiere verme entrar tropezando que sin tropezar, dice Byron. ¿Es una esperanza o una amenaza, Byron? No tengo ninguna intención de amenazar, dice Byron. Ah, dice Hightower. Dicho de otro modo, que no tiene ninguna esperanza que ofrecer. Bien, ya estoy prevenido. Ya estaba prevenido desde que le vi a la luz del farol. Pero al menos me hablará usted. Me dirá lo que ha hecho ya, aunque antes no creyera oportuno decírmelo. Se acercan a la puerta del cuarto de trabajo. Byron se detiene, se vuelve y levanta los ojos hacia el rostro que está detrás de él. De modo que ya lo sabe, ¿eh? ¿Que ya se lo han contado? Aunque no ha movido la cabeza, ya no mira a Hightower. Después de todo, dice, después de todo, repite, el hombre tiene derecho a hablar, y la mujer también, pero me gustaría saber quién se lo ha dicho. No es que me avergüence, ni que haya tenido la intención de ocultárselo. He venido a decírselo en cuanto he podido. Están exactamente delante de la puerta de la habitación iluminada. Hightower advierte entonces que los brazos de Byron están cargados de paquetes, de envoltorios con aspecto de contener comestibles. ¿Qué?, dice Hightower. ¿Qué es lo que ha venido a contarme? Pero entre usted, que ya quizá ya sé de qué se trata, pero quiero ver su cara cuando me lo diga. Ya ve usted que yo también prevengo, Byron. Entran en la habitación iluminada. Los paquetes son evidentemente de comestibles. Hightower ha llevado demasiados, él mismo, para no saberlo. Siéntese. No, dice Byron, no estaré mucho tiempo. Está de pie, sobrio, reservado, con su habitual aspecto de bondad.
pero también con un aire de decisión sin arrogancia, de confianza sin exceso de seguridad. El aire de un hombre que va a hacer algo que una persona querida no comprenderá, no aprobará, y que él sabe que es justo, lo mismo que sabe que el amigo opinará lo contrario. Dice: no le va a gustar, pero no hay más remedio. Espero que vea las cosas de ese modo, aunque lo dudo, pero no he podido hacer otra cosa. Hightower, que se ha sentado al otro lado de la mesa, le mira gravemente. ¿Qué ha dicho usted, Byron? Byron habla con ese tono nuevo, ese tono breve, conciso, en el que cada palabra destaca limpiamente, sin vacilaciones. Esta tarde la he llevado allí. Antes ya había arreglado, limpiado bien la casa, ahora está instalada allí. Era lo que ella quería. Nunca ha tenido otro hogar, nunca tendrá otro, y supongo que tiene derecho a aprovecharse de ello, sobre todo cuando el propietario no lo usa, porque le retienen en otro lugar, por decirlo de algún modo. Sé que usted no lo aprobará. Puede usted darme un montón de razones, de buenas razones. Me dirá, puesto que esa cabaña no le pertenece, yo no debería habérsela dado, está bien. Tal vez sea cierto, pero no hay ni un ser humano que viva por aquí, ni en todo el estado de Mississippi, que sea capaz de decir que esa muchacha no tiene derecho a habitarla. Me dirá usted que en su estado tendría que tener a otra mujer junto a ella. Muy bien. Hay una negra lo bastante vieja para tener un poco de sentido común, que vive a menos de 100 metros. Puede llamarla sin moverse de su silla o de su cama. Me dirá usted que no es una blanca, y yo le preguntaré lo que podría esperar esa muchacha de las mujeres blancas de Jefferson cuando el niño nazca. Solo hace 8 días que está en Jefferson y no es capaz de hablar 10 minutos con otra mujer sin que esa otra mujer comprenda que no está casada. Cuando llegue el momento, ¿qué ayuda puede esperar de las blancas? Oh, sí, ya sé que se cuidarán de que tenga una cama y unas paredes para esconderla a la gente de la calle, pero no me refiero a eso. Y hasta sería disculpable decir que eso es lo que se merece, teniendo en cuenta que no fue detrás de las paredes donde se ganó la figura que ahora tiene. Pero el niño no fue consultado, y aunque lo hubiese sido, dudo que el pobre crío, con la perspectiva que le espera en este mundo, merezca más que... En fin, estoy seguro de que usted me comprende, que usted mismo podría decirlo. Y Hightower desde el otro lado de la mesa observa, oye hablar a esa voz uniforme, contenida, que solo se encuentra escasa de palabras cuando llega algo demasiado nuevo, demasiado impreciso para que pueda hacer algo más que sentirlo. Y llego al tercer punto. Una blanca sola, allí. Eso tampoco le gustará a usted. Todavía le gustará menos que lo otro. Ah, Byron. Ahora la voz de Byron es desapacible, pero sigue con la cabeza alta. No vivo en la cabaña con ella, tengo una tienda, y no está demasiado cerca. Solo lo suficiente para que pueda oírla si me necesita. Y he colocado un cerrojo en la puerta. Venga quien venga, y a la hora que venga me encontrará en mi tienda. Ya sé que usted no piensa lo que la mayoría de la gente pensaría. Lo que está ya pensando. Sé que usted tiene demasiado sentido común para pensar en eso, igual que si ella no estuviese allí. Solo que sé que usted dice eso porque sabe lo que van a pensar los otros. Hightower ha vuelto a adoptar la posición de un ídolo oriental, con sus brazos estirados paralelamente sobre los brazos del sillón. ¡Márchese, Byron! ¡Márchese ahora mismo, enseguida! Abandone para siempre ese lugar terrible.
Ese lugar terrible, terrible. Puedo leer en usted. Me va usted a decir que acaba de saber lo que es el amor. Y yo le diré que lo que acaba de saber justamente es lo que es la esperanza. El objeto no tiene importancia ni para la esperanza, ni siquiera para usted. Solo hay un final en todo esto, un solo final en el camino que usted ha emprendido. El pecado o el matrimonio. Y usted precisamente, usted no es hombre para aceptar el pecado. Que Dios me perdone. Con un hombre como usted tendrá que ser el matrimonio o nada. Y usted insistirá para que sea el matrimonio. La convencerá. Tal vez la ha convencido ya. Solo es necesario que ella lo sepa, que ella quiera admitirlo. Si no fuese así, ¿cómo podría ser feliz permaneciendo así, sin hacer ningún esfuerzo para encontrar al hombre que ha venido a buscar? Yo no puedo decirle, escoja el pecado, porque no solo me odiaría, sino que además haría caer ese odio sobre ella. Por eso le digo, váyase ahora, enseguida, vuelva la cara y no mire hacia atrás. Pero eso no, Byron. Se miran. Ya sabía yo que no le iba a gustar, dice Byron. Creo que he hecho bien en no sentarme, en no comportarme como un invitado. Pero no me esperaba eso, que usted ataque también a una mujer deshonrada y traicionada. Una mujer que tiene un hijo no es nunca traicionada. El marido de la madre, sea el padre o no lo sea, ya es un cornudo. Aproveche al menos de una probabilidad entre 10, Byron. Si quiere usted casarse, hay mujeres solteras, muchachas vírgenes. No es justo que se sacrifique por una mujer que ya eligió una vez y que ahora quiere renegar de su elección. No es justo. No es justo. Dios no se propuso eso cuando instituyó el matrimonio. Pero lo instituyó Él. ¿Sacrificarme? ¿Sacrificarme yo? Me parece que el sacrificio no se sacrifique por ella. Para las Lena Grove siempre hay 2 hombres en el mundo y su número constituye legión. Los Lucas Borge y los Byron Bunch. Pero no existe ninguna mujer. No existe ninguna Lena que merezca tener a los 2. Ha habido mujeres buenas que han sido martirizadas por brutos, por borrachos, por ejemplo. Pero ¿qué mujer buena o mala ha sufrido con un bruto tanto como los hombres han sufrido con las mujeres? Respóndame, Byron. Y hablan tranquilamente, sin calor, tomándose tiempo para pensar sus palabras como 2 hombres ya inexpugnables en la firmeza de sus convicciones. Es probable que tenga usted razón, dice Byron. De todas formas, no soy yo quien debe decirle que se equivoca. Y creo que tampoco es usted quien debe decirme que me equivoco, aunque sea cierto. ¡No!, dijo Hightower. Aunque sea cierto, dijo Byron. Así que lo mejor será que me despida de usted. Y agrega tranquilamente. Tengo un buen trecho de camino hasta allí. Sí, dice Hightower. En otros tiempos yo iba por allí de vez en cuando. Deben de ser 3 millas. 2, dijo Byron. Entonces se vuelve. Hightower no se mueve. Byron, que no ha soltado sus paquetes, los cambia de brazo. Buenas noches. Espero verle pronto. Sí, dijo Hightower. Si puedo serle útil en algo, si necesita algo, sábanas, mantas, por ejemplo. Muchas gracias. Creo que tiene bastantes. Algunas ya estaban allí. Muchas gracias. Y avíseme, quiere, si sucede algo. Si el niño ha hablado, ¿ha hablado usted ya con algún médico? También me ocuparé de ello. ¿Pero ha visto alguno? ¿Ha apalabrado a alguno?
Pienso ocuparme de todo eso. Le tendré al corriente. Y se va. Desde la ventana Hightower le ve pasar, avanzar por la calle para salir de la ciudad y recorrer sus 2 millas con sus alimentos envueltos en papeles. Desaparece, caminando erguido y a buen paso, un paso que un viejo gordo y ya corto de aliento, un viejo que ha pasado ya demasiado tiempo sentado, nunca habría podido seguir. Y Hightower se queda allí, inclinado sobre la ventana, en el calor de agosto, olvidado del olor en el que vive, ese olor de las personas que no viven ya en este mundo, ese olor de desecación obesa, de ropa interior sucia, que es como un signo precursor de la tumba. Escucha aquellos pasos que cree oír, incluso mucho tiempo después de saber que ya es imposible que los oiga. Y piensa, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Pensando, ser joven. Ser joven, no hay nada parecido. No hay nada parecido en el mundo. Y piensa serenamente, no debería haber perdido la costumbre de rezar. Después deja de oír los pasos. Ya solamente oye las miríadas interminables de insectos. Apoyado en la ventana respira el cálido, feraz, sosegado, manchado olor de la tierra, recordando cuánto le gustaba de joven la oscuridad, cuánto le gustaba pasear y sentarse bajo los árboles por la noche. El suelo, la corteza de los árboles adquirían entonces un carácter de actualidad salvaje. Le parecían hinchados, sugeridores de semi-voluptuosidades, de semi-terrores extraños y siniestros. Temía a todo aquello, sentía miedo y le gustaba aquella sensación de miedo. Después, en el seminario, un día se dio cuenta de que ya no tenía miedo. Era como si una puerta se hubiese cerrado en alguna parte. Ya no tenía miedo de las tinieblas. Las odiaba solamente y huía de ellas. Se refugiaba entre las paredes en la luz artificial. No, piensa, no debería haber perdido la costumbre de rezar. Se aparta de la ventana, una de las paredes de la habitación está cubierta de libros. Se detiene delante de ellos y busca hasta que encuentra el que desea. Es Tennyson. Las páginas están abarquilladas. Lo tiene desde que estudiaba en el seminario. Se sienta bajo la lámpara y lo abre. No transcurre mucho tiempo. Muy pronto, el hermoso lenguaje galopante, el lánguido desmayo lleno de árboles sin savia y de excesos deshidratados, comienza a flotar, suave, rápido y apacible. Esto es mejor que la oración, y no tiene que preocuparse de pensar en voz alta. Le parece escuchar en una catedral a un eunuco que salmodia en una lengua que ni siquiera necesita no comprender. Capítulo 14. ¿Hay alguien allí? ¿En aquella cabaña?, dijo el ayudante del sheriff. No alguien que se esconde, sino alguien que vive allí. Vamos a ver, dijo el sheriff. El agente fue allí y volvió. Es una mujer, una muchacha. Parece haberse instalado como para vivir bastante tiempo. Y Byron Bunch está acampado en una rienda, no más lejos de la cabaña de lo que nosotros estriamos de la oficina de correos. ¿Byron Bunch?, dijo el sheriff. ¿Y quién es esa mujer? No lo sé, no es de aquí, es una muchacha. Me lo ha contado todo. No hice más que entrar en la cabaña y ya me estaba contando su historia, como si fuera un discurso preparado, un discurso que estuviese acostumbrada a repetir, como si tuviera ese hábito. Y supongo que ha debido de tenerlo desde el día en que dejó Alabama para ir en busca de su marido.
Al parecer él se había ido antes que ella, en busca de trabajo. Al cabo de cierto tiempo ella se puso en camino y por la carretera la gente le dijo que el hombre estaba aquí. Y en ese momento entró Byron y dijo que él me lo podría explicar. Dijo que tenía la intención de hablar con usted. «Byron Bunch», dijo el sheriff. «Sí», dijo el ayudante y agregó: «La chica espera un niño. No tardará mucho en tenerlo». «¿Un niño?», dijo el sheriff. Miró a su ayudante. «¿Y de Alabama? ¿De sabe Dios dónde? Pero no se puede decir que es de Byron Bunch». «Ni trato yo de decírselo. No he dicho que sea de Byron. Por lo demás, tampoco Byron dice que sea suyo. Le repito solamente lo que él me dijo». «Ah», dijo el sheriff. «Ya comprendo por qué está en esa cabaña. El niño es uno de esos dos tipos, de Christmas, quizás». «No. Verá usted lo que me ha dicho Byron. Me llevó fuera y empezó a contármelo todo en cuanto estuvo lo bastante lejos para que ella no pudiese oírle. Me dijo que quería venir a hablar con usted. El niño es de Brown, solo que su nombre no es Brown. Se llama Lucas Burch. Byron me lo ha dicho. Me ha contado cómo Brown o Burch abandonó allá por Alabama a la chica. Le dijo que iba a buscar trabajo y a poner una casa y que enseguida la mandaría a venir. Pero la chica no. La chica estaba a punto de cumplir y todavía no había sabido nada de él. Ni siquiera sabía dónde estaba, nada. Entonces no quiso esperar más. Salió de su pueblo a pie, preguntando a lo largo del camino si conocían a un muchacho llamado Lucas Burch. De vez en cuando le ofrecían un asiento en alguna carreta y a todos los que encontraba les preguntaba si le conocían. Y después un día alguien le dijo que había un muchacho llamado Burch o Bunch o algo así, que trabajaba en el aserradero de Jefferson. Y vino hacia aquí. Llegó el sábado en una carreta en el momento en que todos estábamos allí con lo del crimen. Y luego se fue al taller y se encontró con que allí estaba Bunch y no Burch. Y dijo Byron que él mismo, sin darse cuenta, le dijo que su marido estaba en Jefferson. Y que entonces se vio cogido y no tuvo otro remedio que decirle dónde vivía Brown. Pero no le dijo que Brown o Burch estaba mezclado con Christmas en el caso del asesinato. Solo le dijo que Brown estaba ausente por negocios. Bueno, supongo que se puede llamar negocios a eso. Trabajo es, por lo menos. Nunca había visto a un hombre con tanta gana de tener $1000 y trabajar tan duramente para tenerlos. Y entonces ella le dijo a Byron que la casa de Brown era seguramente la que Burch le había prometido. Así que se fue allí a esperar el día en que Brown regrese de su viaje de negocios. Byron dice que no lo puede evitar porque no quería decirle la verdad con respecto a Brown después de haberle mentido, por así decirlo. Y dice que habría hablado con usted si usted no hubiese descubierto las cosas demasiado pronto, antes de que él la hubiese instalado del todo. «Lucas Burch», dijo el sheriff. «Yo también me sorprendí un poco», dijo el ayudante. «¿Qué piensa usted hacer?» «Nada», dijo el sheriff. «No creo que allí puedan perjudicar a nadie. Y esa casa no es mía, no puedo decirles que salgan de ella. Y como Byron le ha dicho, Burch o Brown o como diablo se llame, estará ocupado todavía bastante tiempo». «¿Le hablará a Brown de la muchacha?» «Creo que no», dijo el sheriff. «Eso no me concierne, no me interesan las mujeres que han abandonado en Alabama o en cualquier otro sitio. Lo que me interesa es el marido que parece haber tenido él desde que llegó a Jefferson». El ayudante soltó una carcajada. «Es verdad», dijo. Luego se tranquilizó y meditó. «Si no consigue esos $1000, creo que se morirá». «Lo dudo», dijo el sheriff. El miércoles a las 3 de la madrugada un negro entró en la ciudad montado a pelo en una mula.
Se dirigió a casa del sheriff y le despertó. Venía directamente de una iglesia de negros situada a 20 millas de distancia y en la que se había celebrado un servicio nocturno. La víspera. Por la tarde, en medio de un cántico, se oyó un ruido tremendo en el fondo de la iglesia y al volverse a mirar, los fieles vieron a un hombre de pie en la puerta. La puerta no estaba atrancada, ni siquiera cerrada, y al parecer el hombre la había agarrado por el picaporte y la había lanzado contra la pared, produciendo un ruido que restalló entre las voces armónicas como un tiro de revólver. El cántico cesó bruscamente y el hombre avanzó por la nave hacia el púlpito en el que se inclinaba el predicador, con las manos todavía en alto y la boca aún abierta. Los fieles vieron que el hombre era blanco. En la sombra densa y cavernosa que las dos lámparas de petróleo no hacían más que aumentar, no supieron qué clase de hombre era hasta que le vieron llegar a media nave. Entonces vieron que no tenía la cara negra. Una mujer empezó a gritar y los que estaban al fondo se levantaron de un salto y corrieron hacia la puerta. Otra mujer saltó del banco de las plañideras y en un estado medio histérico se puso a girar con los ojos en blanco y gritó: ¡Es el diablo! ¡Es el mismísimo Satanás! Y como ciega se lanzó hacia él. El hombre la derribó de un puñetazo sin detenerse, pasó sobre ella, siguió caminando hacia el púlpito y puso la mano sobre el pastor, mientras las caras abiertas para gritar se eclipsaban a ambos lados. Nadie le molestó, dijo el informante. Todo sucedió muy deprisa y nadie sabía quién era el hombre, ni lo que quería, ni nada. Las mujeres gritaban y daban alaridos, y el hombre se fue derecho al púlpito, agarró por el cuello al hermano Badenberry y trató de sacarlo del púlpito. Vimos que el hermano Badenberry le hablaba intentando apaciguarle y que el hombre le sacudía y le abofeteaba. Las mujeres daban tales gritos que no se oía lo que decía el hermano Badenberry, pero se veía que no le devolvía los golpes. Al fin, unos cuantos hombres del consistorio, los más viejos, se acercaron al hombre e intentaron hablarle. El hombre soltó al hermano Badenberry, se volvió y tumbó al tío Thompson, que tiene 70 años, y cayó sobre el banco de las plañideras. Luego agarró una silla, la hizo girar y largó un golpe a los otros, que se echaron atrás. La gente seguía gritando. El hombre subió al púlpito del que había bajado, por el otro lado, el hermano Badenberry, y se plantó. El hombre subió al púlpito del que había bajado por el otro lado el hermano Badenberry y se plantó con las manos en alto como un predicador. Tenía el pantalón y la camisa manchados de barro y la cara ennegrecida por la barba. Y comenzó a maldecir a gritos a la gente y blasfemar con voz que sobresalía por encima de los gritos de las mujeres. Unos cuantos fieles trataban de contener a Ross Thompson, hijo de una hija del tío Thompson, que tiene 6 pies de estatura y que con una navaja de afeitar en la mano aullaba. ¡Le mato! ¡Dejadme! ¡Ha pegado a mi abuelo! ¡Le mato! ¡Dejadme! ¡Por favor, dejadme! Y la gente corría tratando de huir y se atropellaba en la nave y en la puerta, y el hombre seguía blasfemando, y se llevaron a Ross a la fuerza, y Ross seguía pidiendo que le dejaran. Al fin sacaron a Ross, y nosotros nos ocultamos entre los matorrales mientras el hombre seguía maldiciendo y gritando en la puerta. Tuvieron que contener a Ross de nuevo. El hombre debió de oír el escándalo que armaba Ross porque se echó a reír. Permaneció en la puerta con la luz a sus espaldas y riéndose en voz alta. Luego comenzó a maldecir de nuevo y le vimos que agarraba un banco y lo lanzaba hacia el fondo. Y oímos el ruido de la lámpara que se rompía. La iglesia quedó medio a oscuras. Luego oímos el ruido que hizo la otra lámpara al romperse y la iglesia quedó a oscuras.
y ya no pudimos verle. Y en el lugar en que tenían sujeto a Ross, se levantó un estrépito terrible. Ross gritaba: ¡agarradle! 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 Alguien gritó: ¡se ha escapado! Y oímos que Ross corría hacia la parte de atrás de la iglesia. Y Vines, uno de los miembros del consistorio, se me acercó y me dijo: Ross le va a matar. Monta en una mula y vete a ver al sheriff. Cuéntale lo que has visto. Y nadie le ha hecho nada, capitán, dijo el negro. Ni siquiera sabemos cómo se llama. No le hemos visto nunca. Hemos hecho lo posible por sujetar a Ross, pero Ross es un hombre muy fuerte y el hombre había tumbado al abuelo de Ross, que tiene 70 años. Y Ross tenía una navaja de afeitar en la mano y no le importaba cortar a alguno para que abrirse paso hasta la iglesia en la que estaba el blanco. Dios sabe que hemos hecho lo posible por sujetar a Ross. Eso fue lo que el negro contó, porque eso era lo que sabía, y se marchó inmediatamente. Cuando estaba contándolo, no sabía que Ross yacía en aquel momento sin conocimiento en una cabaña con fractura de cráneo, producida por el golpe que le dio Christmas en la oscuridad, detrás de la puerta, con la pata del banco, cuando Ross irrumpió en la iglesia. Christmas no dio más que un golpe violento, salvaje, en dirección al ruido de pasos, a la sombra abultada que se precipitó por la puerta en actitud de atacar, y oyó que Ross se desplomaba con estrépito sobre los bancos volcados y que se quedaba inmóvil. Sin hacer ninguna pausa, Christmas se tiró al suelo y permaneció quieto un momento, esgrimiendo la pata de banco. Ni siquiera jadeaba, no sudaba, estaba fresco, le refrescaba la oscuridad. El atrio de la iglesia era una lívida media luna de tierra batida y pisoteada, rodeada por matorrales y árboles. Christmas sabía que los matorrales estaban llenos de negros, sentía sus miradas. Mirar y mirar, pensó. Ni siquiera saben que no pueden verme. Respiró profundamente y observó con curiosidad que todavía sostenía la pata del banco, como tratando de mantenerla en equilibrio, como si no la hubiera tocado antes. Le haré una muesca mañana, pensó, y dejándola cuidadosamente contra la pared, sacó de la camisa un cigarrillo y un fósforo. Al encender el fósforo, hizo una pausa y mientras la llama amarilla se avivaba, volvió ligeramente la cabeza. Lo que oyó fue el ruido de cascos, un ruido que aumentó rápidamente y que luego fue disminuyendo. «¡Una mula!», dijo en voz alta, no muy alta. «¡A la ciudad! ¡A llevar las buenas noticias!». Encendió el cigarrillo, arrojó el fósforo y permaneció quieto fumando. Y sintió que las miradas de los negros se concentraban en el diminuto carboncillo vivo. Permaneció quieto hasta terminar el cigarrillo, pero se mantenía alerta, de espaldas a la pared y con la pata de banco en la mano derecha. Terminó del todo el cigarrillo, lo arrojó parpadeante lo más lejos que pudo, al matorral donde estaba seguro de que los negros se agazapaban. «¡Ahí va una colilla para vosotros, negros!», dijo bruscamente con una voz que resonó en el silencio. Desde el matorral en el que estaban agazapados, los negros contemplaron el cigarrillo que brilló en la tierra durante un momento, pero no vieron cuando se marchó Christmas, ni en qué dirección se había ido. El sheriff llegó a las 8 de la mañana del día siguiente con sus hombres y sus perros, e inmediatamente hicieron una descubierta, en la que los perros no intervinieron. La iglesia estaba desierta. No había ningún negro a la vista. El grupo entró, examinó detenidamente los destrozos y salió. Los perros habían husmeado algo enseguida y estaban impacientes. Pero antes de salir, un policía encontró un pedazo de papel en la rendija de una tabla que estaba suelta en una de las paredes de la iglesia. No había duda de que alguien lo había puesto allí. Al desdoblarlo resultó ser la envoltura de un paquete de cigarrillos.
roto y extendido, en cuyo revés blanco se veía un mensaje escrito con lápiz. La escritura era muy torpe, como de una mano poco práctica o como de haber sido escrita en la oscuridad, y el mensaje no era largo. Contenía una frase única e impublicable, y estaba dirigido personalmente al sheriff. No llevaba firma. ¿No se lo había dicho yo?, exclamó uno del grupo. También estaba sin afeitar y lleno de barro, como la presa que no había visto aún. Tenía una expresión tensa y rabiosa, de frustración y de ofensa, y una voz ronca, como de haber gritado y hablado mucho recientemente sin que le hicieran caso. Se lo he estado diciendo todo el tiempo. Se lo he dicho. ¿Qué es lo que me has dicho?, preguntó el sheriff con voz fría y tranquila, dirigiendo al otro una mirada fría y tranquila y con el mensaje escrito a lápiz en la mano. ¿Qué es lo que has dicho? ¿Y cuándo? El otro, ofendido, desesperado, casi en el límite de la paciencia, miró al sheriff, y la policía pensó al mirarle: si no obtiene la recompensa, se muere. El otro miraba al sheriff con la boca abierta, una boca de la que no salía ningún sonido, y una expresión de asombro, de perplejidad y de incredulidad. También yo te he dicho, le dijo el sheriff con su voz tranquila y sin matiz, que si no te gusta la forma en que llevo el asunto, puedes esperar en el pueblo y no tienes necesidad de tostarte al sol. ¿No te he dicho eso? Habla. El otro cerró la boca y desvió la mirada como haciendo un tremendo esfuerzo. Y como haciendo un tremendo esfuerzo, replicó con voz sofocada: sí. El sheriff se volvió pesadamente estrujando el mensaje. Entonces, procura meterte eso en el cerebro. Si es que lo tienes, dijo el sheriff. Al sol naciente estaban todos en círculo, con caras interesadas. Y Dios sabe que tengo mis dudas acerca de eso, por si alguien quiere saberlo. Alguien soltó una carcajada. ¡Silencio!, dijo el sheriff. Y vamos, que empiecen los perros. Los perros, sujetos con correas, dieron inmediatamente con la pista, fácil de seguir a causa del rocío. Al parecer, el fugitivo no había hecho ningún esfuerzo para ocultarla. Vieron hasta las huellas de sus rodillas y de sus manos en el sitio en que se había arrodillado para beber en el arroyo. Nunca he conocido a un asesino más hábil para saber lo que van a hacer los que le persiguen, dijo el ayudante del sheriff. Pero ese imbécil no parece haber pensado que podíamos utilizar los perros. Le estamos echando los perros desde el domingo y hasta ahora no lo hemos atrapado, dijo el sheriff. Eran pistas viejas. No hemos tenido una reciente hasta hoy, pero al fin ha cometido una equivocación. Hoy le cazamos, probablemente antes del mediodía. Ya lo veremos, dijo el sheriff. Ya lo verá, dijo el ayudante. Esta pista es recta, como la vía del tren. Casi podría seguirla yo mismo. Mira aquí, se ven las huellas de sus pies. El muy imbécil no tiene ni el sentido común suficiente para caminar por la carretera, por el polvo, por donde han caminado otras personas, por donde no pueden olerle los perros. Los perros encontrarán el final de las huellas antes de las 10. Y la encontraron. La pista dobló de pronto en ángulo recto, la siguieron y llegaron a una carretera por donde avanzaron detrás de los perros, que iban con la cabeza baja y llenos de ansiedad. Un poco más lejos, los perros se lanzaron hacia uno de los lados de la carretera en dirección a un sendero que bajaba de un cobertizo de algodón, junto a un campo próximo. Los perros tiraban de las correas y se pusieron a girar y a ladrar con unos ladridos sonoros, cálidos y vibrantes, gimiendo y moviéndose llenos de excitación. El muy imbécil, dijo el ayudante, aquí se ha sentado a descansar. Ahí están las huellas de sus pies, los mismos tacones de goma. No está a más de 1 milla de distancia. ¡Vamos, muchachos!
y siguieron avanzando al trote mientras los perros ladraban tirando de las correas. El sheriff se volvió hacia el hombre mal afeitado. Ahora es el momento. Adelántate y atrápale, si es que quieres los $1000. Vamos, ¿qué esperas? El otro no replicó. A ninguno de ellos le quedaba mucho aliento para hablar, sobre todo cuando, a eso de 1 milla más adelante, los perros, que seguían tirando y ladrando, salieron de la carretera y se adentraron por un sendero que trepaba por una colina y se perdía en un campo de maíz. Al llegar allí dejaron de ladrar, pero su ansiedad parecía crecer. Los hombres le seguían, corriendo. Detrás de los tallos de maíz que tenían la altura de un hombre, vieron una cabaña de negros. «Está ahí dentro», dijo el sheriff, sacando el revólver. «Cuidado, muchachos. Seguro que está armado». La cosa se hizo con habilidad. Los hombres rodearon la cabaña, pistola en mano y ocultándose. Y el sheriff, seguido de su ayudante, se deslizó ágilmente a pesar de su corpulencia, pegado a la pared, fuera del campo visual de las ventanas. Y pegándose a la pared, dobló la esquina, abrió la puerta de una patada y entró en la cabaña con la pistola por delante. Encontró un negrito. Estaba desnudo como un gusano, sentado en las cenizas frías del hogar. Comía algo, al parecer estaba solo, pero después apareció por una puerta interior una mujer que se quedó con la boca abierta y estuvo a punto de dejar caer una cacerola de hierro. Calzaba un par de zapatos de hombre que uno de los del grupo identificó como pertenecientes al fugitivo. La negra les habló de un blanco con quien se había encontrado en la carretera al amanecer y que le había cambiado el calzado, llevándose las abarcas que ella tenía puestas y que eran de su marido. El sheriff escuchaba atentamente. Esto sucedió cerca de un cobertizo de algodón, ¿verdad? La negra dijo que sí. El sheriff volvió a reunirse con sus hombres y con los perros, y miró a los perros mientras los hombres le hacían preguntas y luego se callaban con los ojos fijos en él. Los hombres vieron que el sheriff guardaba el revólver y que dándose la vuelta asestaba un puntapié a cada perro. «Llevaos a estos cochinos chuchos a la ciudad». Pero el sheriff era un buen funcionario. Sabía tan bien como sus hombres que había que volver al cobertizo de algodón donde creía que Christmas había estado oculto durante todo aquel tiempo, aunque también sabía que ya no estaría allí cuando llegaran. Les costó bastante trabajo llevarse de la cabaña a los perros, y ya caía sobre ellos la ardiente luminosidad de las 10 cuando cercaron el cobertizo de algodón. Lo hicieron cautelosa y hábilmente, aunque con gran esperanza, y solo hallaron una rata campesina, asombrada y aterrorizada. Sin embargo, el sheriff hizo llevar los perros, que se habían negado a acercarse al cobertizo y ahora se negaban a abandonar la carretera, dando tirones, casi estrangulándose con los collares y mirando hacia atrás, en dirección a la cabaña de la que les había arrancado a la fuerza. Se necesitaron 2 hombres para contenerlos, y en cuanto les aflojaron las correas, dieron un salto y rodeando el cobertizo se precipitaron hacia las huellas que las piernas del fugitivo habían dejado en las altas hierbas empapadas de rocío que crecían a la sombra del cobertizo, y dando saltos y tirones se lanzaron hacia la carretera, arrastrando a los hombres, que tuvieron que andar un trecho de 50 metros hasta que consiguieron arrollar las correas a un árbol y detener a los perros. Esta vez el sheriff no les dio puntapiés. El bullicio, las alarmas, el ruido y la furia de la persecución se alejan de sus oídos. Se desvanecen por fin. Christmas no estaba en el cobertizo de algodón cuando pasaron los hombres y los perros, como creía el sheriff. Solo se había detenido el tiempo necesario para atarse los zapatones, las negras botas que olían a negro y que parecían talladas en un mineral de hierro con un hacha poco afilada. Christmas
Mira su grosera, cruda y torpe falta de forma y dice entre dientes: «Ah». Le parece verse acosado al fin por los blancos hacia el abismo negro que le espera, que trata de absorberle desde hace 30 años y en el que entra ahora, llevando en los tobillos el indicador de nivel preciso e indestructible de aquella negra marea ascendente. Es la aurora, la luz del amanecer, ese instante gris y solitario lleno de suave despertar de los pájaros. El aire que respira es como el agua de un manantial. Christmas respira lenta y profundamente y siente que con cada aspiración se disuelve en la grisalla neutra, se funde con esta soledad y con esta quietud que nunca han conocido, la rabia y la desesperación. Eso es lo que quería, piensa, con un asombro tranquilo y sosegado. Eso es lo que he querido durante 30 años. No me parece mucho pedir en 30 años. Desde el miércoles apenas ha dormido, y otro miércoles ha llegado y ha pasado sin que él se dé cuenta. Cuando piensa en el tiempo, le parece que durante 30 años ha vivido en medio de un cortejo bien ordenado de días provistos de nombre y número, como los postes de una cerca. Y que una noche se ha quedado dormido y que al despertar ha comprobado que ya no estaba en medio de ellos. Desde que huyó aquel viernes, siguiendo una vieja costumbre, ha intentado algunas veces llevar la cuenta de los días. Una vez, después de haber dormido toda la noche en un almiar, se despertó a tiempo para contemplar el despertar de la granja. Antes del amanecer vio que se encendía una luz amarillenta en la cocina y luego, en aquel gris que seguía siendo oscuridad, oyó el ruido lento y seco de un hacha y en el establo próximo un movimiento humano entre los ruidos del ganado que despierta. Después olió a humo y a comida fuerte y caliente, y empezó a repetirse a sí mismo: No he comido desde... tratando de recordar cuántos días habían transcurrido desde aquel viernes en que había cenado en el restaurante de Jefferson. Y luego, al cabo de un rato, mientras esperaba muy quieto hasta que los hombres hubieran comido y salido al campo, el nombre del día de la semana le pareció más importante que la comida. Así que cuando los hombres se marcharon por fin, él descendió, salió al sol amarillo y blanco, llegó a la puerta de la cocina y no pidió comida. Había tenido intención de pedirla. Sentía que las rudas palabras se le ordenaban en la mente, se le formaban en el fondo de la boca. Pero cuando la mujer flaca, curtida, salió a la puerta y le miró, Christmas vio la sorpresa y el temor en sus ojos y comprendió que la había reconocido. Y mientras pensaba, ¿sabe quién soy? ¿Ha oído hablar de mí? Oyó que su boca pronunciaba tranquilamente: ¿Puede usted decirme en qué día de la semana estamos? Solo quiero saber qué día es hoy. La mujer tenía una cara tan demacrada como la suya, un cuerpo tan seco como el suyo, tan infatigable, tan extenuado. ¿Qué día? ¡Largo de aquí! ¡Es martes! ¡Largo de aquí! ¡Váyase o llamo a mi marido! Christmas dijo: «Gracias», a la vez que cerraba la puerta de un golpe. Luego se dio cuenta de que estaba corriendo. No recordaba cuándo había empezado a correr. Durante un momento pensó que corría con algún objeto hacia algún destino que el acto de correr le había recordado súbitamente y que por eso su mente no necesitaba preocuparse de por qué corría, ya que correr no era difícil. En realidad era muy fácil, se sentía ligero, ingrávido. Aunque corría a toda velocidad, le pareció marchar lentamente, levemente, al azar, sobre un suelo sin consistencia. Después cayó, no tropezó con nada. Cayó, simplemente, todo lo largo que era,
creyendo por un momento que todavía se sostenía sobre sus piernas, figurándose que aún corría, pero estaba caído de bruces en una zanja poco profunda situada al borde de un campo labrado. De pronto se dijo: lo mejor que puedo hacer es levantarme. Y cuando se sentó, vio que el sol, mediado en el cielo, le daba por otro lado. Al principio creyó que le habían dado vuelta a él. Luego comprendió que ahora era el anochecer, que era por la mañana cuando se había caído y que aunque creía haberse levantado en el acto, era ya de noche. He dormido, pensó. He dormido más de 6 horas. He debido de quedarme dormido corriendo sin darme cuenta. Seguro que es eso lo que he hecho. No se sintió nada sorprendido. Hacía ya tiempo que el tiempo, los espacios de luz y de oscuridad, habían perdido para él toda su regularidad. Ahora podía ser de día, podía ser de noche en el mismo instante, entre 2 parpadeos, sin anuncio previo. No sabía ya cuándo pasaba de la noche al día, cuándo descubriría que había estado dormido sin recordar haberse acostado o cuándo se encontraría andando sin recordar haberse despertado. A veces le parecía que tras una noche de dormir en un almiar, en una zanja, en un cobertizo abandonado, vendría inmediatamente otra noche sin intervalo diurno, sin que entre ellas hubiera luz que le alumbrara en la huida. Le parecía que cada día iría seguido de otro día lleno de huida y de prisa, sin que entre ellos mediara la noche ni hubiese un intervalo para el descanso, como si el sol, en lugar de ponerse, dando la vuelta en el cielo antes de llegar al horizonte, hiciese hacia atrás el mismo camino. Cuando se quedaba dormido caminando o incluso arrodillándose para beber en un arroyo, nunca sabía si sus ojos al abrirse se encontrarían con el sol o con las estrellas. Durante cierto tiempo tuvo mucha hambre y recogía y comía fruta podrida y agusanada. De cuando en cuando se deslizaba en un campo y arrastrándose arrancaba mazorcas de maíz duras como ralladores. Solo pensaba en comer, imaginaba platos, alimentos. Se acordaba de las cenas que encontraba en la mesa de la cocina, 3 años antes, y con una especie de angustia, una intolerable agonía de pena, remordimiento y rabia, revivía de nuevo el firme y resuelto balanceo del brazo lanzando los platos contra la pared. Un día, de pronto, pacíficamente dejó de sentir hambre. Se sentía fresco y tranquilo. Sin embargo, sabía que necesitaba comer. Y hacía esfuerzos para comer fruta podrida y maíz duro, masticando lentamente, sin sentir el sabor de nada. Comía cantidades enormes, con las consiguientes crisis de diarrea sanguinolenta, e inmediatamente después se obsesionaba de nuevo con la necesidad, con el ansia de comer. No era la comida lo que ahora le obsesionaba, sino la necesidad de comer. Procuraba recordar cuándo había comido caliente por última vez. Le parecía sentir, recordar una casa, una cabaña situada en alguna parte. No recordaba si era casa o cabaña, ni si era blanca o negra. Y cuando permanecía sentado con una expresión de perplejidad en su exangüe cara de enfermo ennegrecida por la barba, le parecía oler a negro. En su inmovilidad, sentado contra un árbol junto a un arroyo, la cabeza hacia atrás, las manos sobre las rodillas, agotable y apacible la cara, olía, veía platos de negros, comida de negro. Se encontraba en una habitación, no recordaba cómo había entrado en ella, pero en la habitación se palpaba la huida y la súbita consternación, como si sus ocupantes hubieran huido aterrorizados, reciente y bruscamente. Se encontraba sentado ante una mesa, esperando sin pensar en nada, en un vacío, en un silencio lleno de huida, y delante tenía una comida que había
aparecido de pronto, traída por unas negras manos largas y sinuosas que huían también en cuanto colocaban los platos. Junto a los ruidos de la masticación y la deglución, le parecía oír, sin que los oyera, unos gemidos de terror y de dolor más leves que unos suspiros. Aquella vez fue una cabaña, pensó, y tenían miedo, temían a su hermano. Aquella noche pasó por su cerebro una cosa extraña. Se había acostado para dormir, pero no dormía. Le parecía que no tenía necesidad de dormir, como cuando hacía que su estómago aceptara una comida que no parecía desear ni necesitar. La cosa era extraña en el sentido de que no le podía encontrar derivación, motivación ni explicación. Se descubrió tratando de calcular el día de la semana. Como si ahora sintiera por fin la urgente y real necesidad de tachar los días transcurridos en busca de una meta, hacia un día o un acto determinados, sin quedarse corto ni pasarse de la cuenta, y cayó en aquel estado comatoso que ahora había sustituido al sueño, cuando aquella necesidad le había entrado en el cerebro, cuando se despertó en el gris rocío del amanecer, la necesidad había cristalizado de tal forma que ya no le parecía extraña. Amanece, sale el sol. Christmas se levanta, baja al arroyo y saca del bolsillo la navaja, la brocha y el jabón. Como está demasiado oscuro todavía para poder verse la cara en el agua, se sienta junto al arroyo y espera a ver mejor. Luego se jabona pacientemente las mejillas con el agua dura y fría. Le tiembla la mano. A pesar de su prisa, siente una lasitud que le obliga a esforzarse. La navaja no corta. Procura afilada sobre el cuero de una bota, pero el cuero está duro como el hierro y mojado de rocío. Se afeita como puede. Su mano tiembla y no lo hace muy bien. Se corta 3 o 4 veces. Contiene la sangre con agua fría hasta que deja de brotar. Guarda las cosas de afeitar y reanuda la marcha. Sigue una línea recta, desdeñando los surcos por los que caminaría con más facilidad. A poco de andar llega a una carretera y se sienta en la cuneta. Es una carretera tranquila que se alegra y desaparece tranquilamente, que se alarga y desaparece tranquilamente. El polvo blanquecino solo está marcado por huellas de ruedas estrechas y escasas, de cascos de caballos y de mulas, y de vez en cuando por huellas de pies humanos. Sentado en la cuneta, sin chaqueta, embarrados y manchados la camisa, que un tiempo fue blanca, y el pantalón que un tiempo estuvo bien planchado, con manchas de barba y de sangre coagulada en la cara flaca, tiembla de cansancio y de frío. Sale el sol y empieza a calentarle. Al cabo de un rato aparecen en la curva 2 niños negros que caminan hacia él. No le ven hasta que él les habla. Se detienen en seco, poniendo los ojos en blanco. ¿Qué día de la semana es hoy?, les dice Christmas. Los niños le miran y no contestan. Christmas menea ligeramente la cabeza. Seguid, les dice, y siguen. Christmas no les mira. Al parecer se queda absorto contemplando el sitio en que habían estado. Le parece que al irse no habían hecho más que salir de 2 conchas. No ve que han echado a correr. Y sentado al sol, que le calienta lentamente, se queda dormido sin darse cuenta. La primera cosa de que tiene conciencia es un terrible estrépito de madera y metal que crujen y chirrían y de cascos que trotan. Abre los ojos a tiempo para ver la carreta que desaparece en la curva. Los ocupantes se vuelven para mirarle por encima del hombro. El carretero levanta y deja caer la mano que sostiene el látigo. El carretero levanta y deja caer la... No. También esos me han reconocido, piensa. Esos y aquella mujer blanca.
y los negros de la cabaña con que comí ayer. Cualquiera de ellos me podía haber capturado, si es eso lo que quieren. Pero cuando me presento dispuesto a decir, aquí estoy. Sí, yo diría, aquí estoy. Estoy cansado de tener que llevar mi vida como si fuera una cesta de huevos. Ahí echan a correr, como si hubiera una regla para capturarme. Y capturarme así fuera contrario a la regla. Se oculta en el matorral. Esta vez está alerta y huye y oye el ruido de la carreta antes de que aparezca. Y no se muestra hasta que tiene la carreta frente a él. En ese momento da un paso adelante y grita, ¡Eh! La carreta se detiene con una sacudida y la cabeza del carretero negro se estremece también. En su cara asoma primero la sorpresa y después el reconocimiento y el terror. ¿Qué día es hoy?, le pregunta Christmas. El negro le mira con la boca abierta. ¿Qué dice? ¿Qué día de la semana es hoy? ¿Jueves? ¿Viernes? ¿Qué día? No te voy a hacer nada. «Viernes», contesta el negro. «Oh, Dios mío, es viernes». «Viernes», repite Christmas y mueve de nuevo la cabeza. Sigue. Cae el látigo, arranca las mulas y la carreta se pierde de vista a toda velocidad mientras el látigo se levanta y cae. Pero Christmas ha dado ya la vuelta y ha penetrado en el bosque. Sin preocuparse por las colinas, los valles o los pantanos, camina recto como una cadera de agrimensor. Pero no se apresura. Camina como un hombre que sabe dónde está, a dónde quiere ir y cuánto tiempo, con una exactitud de minutos, le falta para llegar. Se diría que por primera y última vez quiere ver su tierra natal en todas sus fases. Fue en esta región donde se hizo hombre. Fue en esta región donde, tal como un marino que no sabe nadar, su forma física y su pensamiento fueron moldeados por las diversas fuerzas de la región misma, sin que nunca llegase a conocer la verdadera forma y las verdaderas sensaciones. Ahora hace una semana que acecha, que se arrastra por sus partes más secretas y sin embargo sigue completamente ajeno a esas leyes inmutables que la tierra debe obedecer. Camina un rato con paso firme y piensa que eso, el mirar, el ver, es lo que le proporciona paz y tranquilidad, lo que hace que no se apresure. Pero de pronto le llega la verdadera respuesta. Se siente seco y ligero. En adelante no tengo que preocuparme de comer, piensa. Eso es, ya está. A mediodía ya ha recorrido 8 millas. Llega a una ancha carretera empedrada. Esta vez la carreta se detiene suavemente cuando Christmas levanta la mano. En la cara del carretero negro no hay sorpresa ni reconocimiento. ¿A dónde va esta carreta?, dice Christmas. A Mottonstone. ¿A dónde voy yo? ¿Mottonstone? ¿También tú vas a Jefferson? El joven se rasca la cabeza. No sé dónde está eso. Voy a Mottonstone. Ah, dice Christmas, ya comprendo, tú no vives por aquí. No, señor, vivo 2 condados más allá. Hace 3 días que estoy en el camino. Voy a Mottonstone a buscar un ternero que ha comprado mi padre. ¿Quiere ir a Mottonstone? Sí, contesta Christmas y sube al pescante junto al joven. La carreta arranca. Mottonstone, piensa Christmas. Jefferson no está más que a 20 millas. Ahora puedo descansar un rato. Hace 7 días que no descanso, de modo que puedo hacerlo un rato. Piensa que tal vez se duerma mecido por el movimiento de la carreta, pero no se duerme.
No tiene sueño, ni hambre tampoco, ni siquiera cansancio. Se halla suspendido entre esas necesidades, balanceado por el movimiento de la carreta, sin pensar, sin sentir. Ha perdido la noción del tiempo y de la distancia. Quizás hace 1 hora que está en este vehículo, o quizás 3. El joven dice: «Monstown, ya estamos». Al mirar Christmas, ve la humareda que planea sobre el cielo, muy baja, más allá de una esquina imperceptible. Y he aquí que está entrando de nuevo en la calle que dura desde hace 30 años. Alguna vez había sido una calle pavimentada, una de esas calles por las que se puede correr mucho. La calle había descrito un círculo y Christmas continúa en su interior. Aunque en los últimos días no ha dispuesto de calle pavimentada, ha viajado más que en los 30 años anteriores. Y no obstante, sigue dentro del círculo. Y sin embargo me he alejado más en estos 7 días que en los otros 30 años, piensa. Pero nunca he salido del círculo. Nunca he podido romper ese círculo de lo que ya he hecho y no puedo deshacerlo, piensa tranquilamente. Está sentado en el pescante y delante de él, en el guardabarros, puede ver sus zapatos, los zapatos negros que huelen a negro. Aquella marca sobre sus tobillos, el indicador de nivel preciso e indestructible de la marea negra que le va subiendo por las piernas, que le sube desde los pies hasta la cabeza, lo mismo que sube la muerte. Capítulo 15. Aquel viernes, el día en que Christmas fue capturado en Monstown, la ciudad contaba entre sus habitantes a un matrimonio de ancianos llamado Innes. Eran muy viejos. Vivían en un pequeño bungalú del barrio negro y la mayor parte de la ciudad no sabía cómo ni de qué vivían los viejos, porque parecían vegetar en un estado de pobreza inmunda y de absoluta ociosidad. La ciudad sabía que Innes no trabajaba de una manera regular desde hacía 25 años. Habían llegado a Monstown 30 años antes. Un día, la ciudad encontró a la mujer ya instalada en la casita donde siempre vivieron desde entonces. Durante los 5 primeros años, Innes solo iba a su casa una vez al mes para pasar un fin de semana. Pronto se supo que tenía una especie de empleo en Memphis. ¿En qué consistía ese empleo? Nadie lo sabía, porque Innes ya era entonces un hombre muy reservado. Lo mismo podía tener 35 años que 50, y había en su mirada un brillo frío y cruel, algo de fanático que detenía las preguntas y desanimaba a los curiosos. La ciudad les consideraba a ambos como un poco tocados, solitarios, grises, un poco más bajos que la mayoría de los hombres y de las mujeres. Parecían pertenecer a una raza, una especie diferente. Sin embargo, los 5 o 6 primeros años después de que el hombre se instalase definitivamente en Memphis, en aquella casita donde ya vivía la mujer, la gente de la ciudad le proporcionó trabajo en diversas obras, que según dicha gente podían entrar dentro del límite de sus fuerzas. Pero llegó un día en que también dejó de hacer aquella clase de trabajos. La ciudad se preguntó durante algún tiempo cómo iban a poder vivir. Después ya no volvió a pensar en ello. Asimismo, algo más tarde, cuando la ciudad supo que Innes recorría a pie el condado para organizar mítines en las iglesias negras, cuando la ciudad advirtió que de vez en cuando unas negras que llevaban lo que no podía ser otra cosa que vituallas entraban por detrás de la casa en que la pareja vivía y salían luego con las manos vacías, también se asombró durante algún tiempo y dejó luego de pensar en ellos. Como Innes era viejo e inofensivo, la ciudad acabó por olvidar, por disculpar lo que habría censurado si se tratase de un hombre joven.
Se limitaba a decir: están locos. Cuando se trata de negros se vuelven locos. Quizás son yanquis. Y no se habló más de ellos. Por lo demás, lo que la ciudad perdonaba no era tal vez la consagración de Inés a la salvación de los negros, sino la ignorancia pública del hecho de que el hombre recibiera la caridad de los negros. Pues una de las más felices facultades de la mente humana es la de poder ignorar lo que la conciencia se niega a asimilar. Así pues, durante 25 años, la anciana pareja pareció no tener ningún medio de subsistencia. La ciudad cerró sus ojos colectivos ante las negras, ante sus platos y sus cacerolas tapadas, tanto más cuanto que posiblemente muchos de aquellos platos y aquellas cacerolas llegaban intactos de las cocinas de los blancos, donde aquellas mujeres negras eran cocineras. Quizás aquello era una parte de lo que la gente ignoraba. Sea como fuere, la ciudad hacía la vista gorda y desde 25 años atrás la pareja vivía en el agua estancada de su aislamiento solitario como dos ciervos almizcleros, extraviados en el Polo Norte, o como dos animales anteriores al periodo glaciar, que hubieran perdurado en el tiempo. A la mujer se la veía muy raras veces, pero el hombre, al que llamaban tío Doc, era uno de los personajes más célebres de la Plaza Mayor. Se trataba de un hombrecillo sucio, con un rostro que en otro tiempo había debido respirar el valor o la violencia. Rostro de visionario o de gran egoísta. No usaba cuello. Sus ropas siempre sucias eran de drill azul y siempre llevaba en la mano un grueso garrote de nogal pelado, negro como el árbol del que procedía, reluciente como un cristal y gastado por la empuñadura. Al principio, cuando tenía su empleo en Memphis, hablaba un poco de sí mismo durante sus visitas mensuales. Y hablaba no solo con la seguridad de un hombre independiente, sino también con algo más, como si en una época de su vida, una época no muy lejana, hubiera tenido algo más que independencia. No tenía nada de perro apaleado, sino más bien la seguridad de un hombre acostumbrado a vigilar a seres inferiores a él, pero que tuvo que cambiar de vida por una razón, que según él, nadie le preguntaría ni entendería. Sin embargo, a pesar de su aparente coherencia, lo que decía de sí mismo no tenía mucho sentido. También se creía, incluso en aquella época, que estaba un poco loco. No era que tratase de ocultar alguna cosa contando otra distinta. También no era que tratase, pero sus palabras, sus relatos, no encajaban bien con lo que sus oyentes consideraban que era o que debía ser la vida de un solo hombre. Además, el hombre hablaba de Memphis, de la ciudad, de un modo vago y espléndido, como si hubiese pasado en ella toda su vida en algún empleo municipal importante, aunque anónimo. Seguro que era inspector de ferrocarriles, decían a su espalda los hombres de Mostown. Vigilaría un paso a nivel o agitaría una bandera roja cada vez que pasara el tren. O bien es un gran periodista, recoge los periódicos en los bancos de los paseos públicos. Pero no le decían esto a la cara. Ni siquiera los más audaces, ni siquiera los que mantenían a duras penas su fama de ingeniosos. Luego perdió su empleo de Memphis, o tal vez renunció a él. Un día, al final de una semana, regresó a su casa y cuando llegó el lunes no volvió a marcharse. A partir de aquel día se le veía diariamente por el centro de la ciudad, en la plaza, sombrío y mugriento, con la mirada llena de aquella expresión furiosa, hostil, que la gente tomaba por locura. Aquel aire de violencia desvanecida, semejante a un perfume, a un olor, aquel fanatismo parecido a una brasa que se apaga poco a poco,
una especie de evangelismo de dos caras, con una cuarta parte de ferviente convicción y tres cuartas partes de intrepidez física. Así que nadie se sorprendió cuando se supo que recorría el condado, generalmente a pie, para predicar en las iglesias negras. Ni siquiera se asombró nadie cuando un año después se conoció el tema de sus sermones, porque aquel blanco que para subsistir dependía casi exclusivamente de la generosidad, de la caridad de los negros, iba solo hasta las iglesias negras más apartadas. Y allí, interrumpiendo el oficio para subir al púlpito, predicaba a los negros con su voz ronca, muerta algunas veces con grandes obscenidades, la humildad ante todas las pieles más claras que las de ellos. Inconscientemente paradójico en su fanatismo, les predicaba la superioridad de la raza blanca, presentándose él mismo como el mejor ejemplo. Los negros le creían loco. Pensaban que la mano de Dios le había tocado o que quizás era él quien había tocado a Dios. Lo más probable es que no escuchasen o que no pudiesen comprender lo que el hombrecillo decía. Tal vez le tomaban por el mismo Dios, puesto que para ellos Dios era también un hombre blanco, cuyos caminos eran siempre un tanto impenetrables. La tarde en que el nombre de Christmas rodó por primera vez de un extremo de la calle al otro, el hombre estaba en el centro de la ciudad. Y cuando los niños, los hombres, comerciantes, empleados, ociosos, curiosos y sobre todo campesinos con sus monos de trabajo, comenzaron a correr, Inés corrió también. Pero no podía correr mucho y cuando llegó no era lo bastante alto para ver por encima de aquel muro de hombros y de cabezas. Sin embargo, como si aquella antigua brutalidad que le había marcado el rostro se despertase nuevamente, intentó, tan brutal e impaciente como los demás, abrirse paso en la aglomeración que se estaba formando con gran tumulto. Arañaba la espalda de las personas y acababa golpeándolas con su bastón, hasta el momento en que unos hombres se volvieron, le reconocieron y le sujetaron. Y él se debatió, dando gritos y golpeándoles con su garrote. ¿Christmas? ¿Habéis dicho Christmas? ¡Christmas!, le gritó uno de los que le sujetaban, volviendo hacia él sus rasgos tensos y fulminantes. ¡Señor Christmas! El negro blanco que asesinó a esa mujer en Jefferson la semana pasada. Inés miró al hombre. Una barba blanca le espumaba ligeramente la desdentada boca. Después volvió a debatirse violentamente y a maldecir. Menudo, con sus huesos tan frágiles y ligeros como los de un niño, el viejecito trataba de liberarse con ayuda de su garrote. Intentaba abrirse camino hasta el centro del grupo, donde estaba el preso con la cara ensangrentada. «¡Calma, tío Doc!», le decían los que le sujetaban. «Ya le han cogido, ya no se escapará. ¡Calma!». Pero él se debatía, luchaba, maldecía, con la voz enronquecida y tenue, con la voz descompuesta, mientras que los que le sujetaban luchaban también, como si tratasen de orientar una manga de agua agitada por una presión demasiado fuerte. De todo el grupo, únicamente el detenido permanecía tranquilo. Sujetaban al maldiciente Inés, cuyos pequeños huesos, cuyos músculos delgados como cuerdas, se agitaban dominados por la rabia flexible y fluida de una comadreja. Se escapó, dio un salto hacia adelante y empujando a todo el mundo se abrió paso y llegó frente al preso. Entonces se detuvo con los ojos clavados en aquel hombre. Fue una inmovilidad total. Pero antes de que pudiesen sujetarle de nuevo, levantó su bastón y golpeó al detenido, y se disponía a golpearle otra vez cuando lograron apoderarse de él. Loco de rabia, con una ligera baba en las comisuras de los labios, se encontró reducido a la impotencia. Pero su boca seguía libre. «¡Matadle!», gritaba. «¡Matadle! ¡Matad a ese hijo de puta! ¡Matadle!».
Media hora después, 2 hombres le llevaron en un coche a su casa. Uno de ellos conducía, mientras que el otro mantenía sentado a Inés en el asiento trasero. Ahora tenía la cara muy pálida, bajo la barba mal afeitada y la suciedad, y llevaba cerrados los ojos. Le sacaron del coche como un paquete y, franqueando la verja, le llevaron por el sendero de cemento y de ladrillos partidos hasta los escalones de la veranda. Los ojos del viejo, ahora abiertos, estaban vacíos, vueltos de tal modo que solo se veía la esclerótica, sucia y azulenca. Pero él seguía flácido e inconsciente. Justo en el momento en que llegaban a la veranda, se abrió la puerta de entrada y la mujer apareció. Cerró la puerta tras ella y se quedó allí plantada mirándoles. Los hombres comprendieron que era su mujer porque había salido de la casa donde sabían que vivía el viejo. Uno de los dos, aunque era de la ciudad, no la había visto nunca. «¿Qué le pasa?», dijo la mujer. «No tiene nada», dijo el primero de los hombres. «Solo que ha habido mucha excitación en el centro de la ciudad y con este calor y todo eso ha sido demasiado para él». La mujer era pequeña y regordeta y tenía una cara redonda que parecía una torta de masa sucia antes de entrar en el horno. Sus escasos cabellos estaban recogidos en un apretado moño. «Acaban de detener a un negro, un tal Christmas, el que mató a la señora de Jefferson la semana pasada», dijo el hombre. «Eso ha trastornado un poco al tío Doc». La mujer de Inés estaba ya volviéndose como para abrir la puerta y, como explicó más tarde el primero de los hombres a su compañero, en el momento de volverse, se detuvo como si alguien le hubiera golpeado ligeramente, lanzándole una piedrecita. «¿A quién han detenido?», dijo ella. «A Christmas, al asesino negro, Christmas». La mujer se había quedado al borde de la veranda y les miró desde arriba, con su cara gris, inmóvil, como si ya supiera lo que le iba a decir. Dijo después el hombre a su compañero al volver al coche, como si quisiera que yo le dijera al mismo tiempo que era él y que no era él. «¿Qué cara tiene?». «No me he fijado mucho», dijo el hombre. «Le hicieron sangrar un poco al agarrarle. Es un tipo joven, sí, no tiene más aspecto de negro que yo». La mujer les miraba desde arriba. Inés, entre los otros 2 hombres, se sostenía ya sobre sus piernas y balbuceaba entre dientes como si fuese a despertar. «¿Qué quiere usted que hagamos con el tío Doc?», dijo el hombre. La mujer no contestó, como si ni siquiera hubiera reconocido a su marido, dijo después el hombre a su compañero. «¿Qué van a hacer con él?», dijo la mujer. «¿Con él? Ah, con el negro. Eso lo decidirán en Jefferson. Es de aquella jurisdicción». La mujer les miró, gris, inmóvil, distante. «¿Van a esperar a lo que diga Jefferson?». «Sí, van a esperar. Bueno, si Jefferson no tarda demasiado». Y el hombre agarró a Inés por el brazo un poco más arriba que antes. «¿A dónde quiere usted que le llevemos?». La mujer se movió al fin, bajó los escalones y se acercó. «Le meteremos en casa», dijo el hombre. «Le meteré yo sola», dijo la mujer. Inés y ella eran casi de la misma estatura, pero ella era más fuerte que él. Le agarró por debajo de los brazos. «Eufos», dijo a media voz. «Eufos». Y luego se dirigió a los hombres. «Suéltenlo, yo lo sostendré». Los hombres le soltaron. Inés ahora podía andar un poco. Los hombres vieron que la mujer le hacía subir los escalones y franquear la puerta. La mujer ni siquiera miró hacia atrás.
No nos ha dado ni las gracias, dijo el segundo de los dos hombres. Creo que habríamos hecho mejor llevándonoslo y encerrándole con el negro, puesto que parece conocerle tan bien. Eufeus, dijo el primero de los hombres. Eufeus, me he pasado 15 años preguntándome cómo se podía llamar. Eufeus. Anda, vamos. No quisiera perderme nada. El primero de los hombres miró hacia la casa, hacia la puerta cerrada por donde había desaparecido la pareja. Ella le conoce también. ¿Conoce a quién? Al negro, a Christmas. Vamos. Volvieron al automóvil. ¿Qué te parece ese imbécil? Viene aquí al centro de la ciudad, a 20 millas del lugar donde... y se pone a pasear calle arriba y calle abajo hasta que alguien le reconoce. Ojalá le hubiera reconocido yo. Los $1,000 me hubieran servido para muchas cosas, pero nunca he tenido suerte. El coche arrancó, el primero de los hombres seguía mirando hacia atrás, hacia la puerta por donde había desaparecido la pareja. La anciana pareja estaba de pie en el zaguán de aquella pequeña casa, oscura, estrecha, con fuerte olor a moho, a cueva. El estado de agotamiento del viejo era muy parecido al coma, y cuando la mujer le llevó hasta una butaca y le ayudó a sentarse, le pareció que era lo único que podía hacer. En cambio, no era necesario atrancar la puerta, pero lo hizo. Luego regresó junto a él y durante un momento pareció que solo le vigilaba, con ansiedad y solicitud. Luego, cualquiera habría notado que temblaba violentamente y que la había sentado en la butaca, sea por miedo a que se le cayese al suelo, sea por tenerle como prisionero hasta que pudiera hablarle. Se inclinó sobre él, rechoncha, gris, con el rostro semejante al de un ahogado. Su voz tembló al hablar y trató de dominarse, temblando, con las manos crispadas sobre los brazos de la butaca en donde el hombre estaba repantigado. Y la mujer dijo con su voz temblorosa, contenida: Eufeus, escúchame, tienes que escucharme, no te he molestado nunca. En 30 años no te he molestado, pero ahora tengo que hacerlo. Quiero saberlo y me lo vas a decir. ¿Qué hiciste con el niño de Milly? Bueno, mis estimados, hasta aquí llegamos por el momento. Continuaremos, si Dios lo permite, mañana. Vamos a ver si grabamos el otro video de esta entretenida novela. Gracias. Que esté muy bien.